Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Matías Boixard en el podcast Más allá de la otra orilla. Y como siempre, y esta ya es la entrada habitual de este podcast y de todos los episodios, les agradezco que estén compartiendo conmigo este espacio de su tiempo, de su valioso tiempo, y que me estén regalando un poco de su atención. Y vamos a entrar casi directamente a lo que es el tema de este episodio. Y es básicamente referirme a lo que es... Ya no voy a hablar de convocatorias, ya he hablado demasiado de las convocatorias. Y creo que sigo apareciendo seleccionado. Esto ya, digamos que queda una sola de las que me interesa recibir respuesta. O al menos saber cuáles fueron los efectivamente seleccionados dentro de esa convocatoria. Pero ya no voy a participar en más convocatorias por lo menos por un periodo de tiempo. Aparte que las finanzas empiezan a verse un poco afectadas porque, también lo he comentado en episodios anteriores, sale caro participar en convocatorias. Ya eso no es ningún misterio. Entonces, lo que voy a contarles el día de hoy es un poco qué es lo que es el proceso por el que estoy pasando en términos, no voy a decir creativos porque la creación ya fue hecha, sino más bien en el proceso de refinamiento de lo que escribí. Y esto es básicamente lo que yo en algún momento dije, tierra derecha, pero no es tan tierra derecha es más bien cuando estamos terminando el camino de la carrera. Ya digamos, pensemos en una carrera de caballos, ya cuando los últimos 200 metros vienen siendo tierra derecha, y ahí se puede definir una carrera. No, acá estamos hablando de el, podríamos decir, hasta el proceso inicial, porque estoy en un proceso de revisión de mi manuscrito y en estricto rigor no tanto como un proceso de revisión, al menos no en esta etapa exactamente, sino que en esta etapa mi editora, dándose cuenta de las muchas falencias que tengo como aspirante a escritor de novela, ya yo digo que ya, ok, ya me empiezo a creer el cuento, soy escritor, tengo un experimento literario fallido, como le digo yo, porque cada vez que lo reviso nuevamente me doy cuenta de los muchos errores que tiene, muchos horrores que tiene, que es mi libro Esa peligrosa orilla, que está en podcast. Y ahora también está Tu mano sobre la mía, que es el manuscrito de lo que será mi libro nuevo, publicado por Pluma Negra Ediciones, que por cierto ya me referí a la excelente calidad de libros que ellas publican, mejor dicho, porque el trabajo lo hacen dos chicas increíbles, Liz, que es mi editora, y Cami, que es la encargada de todo lo que es el proceso más bien administrativo. Y obviamente la chica también de las ilustraciones, que así instantáneamente no recuerdo su nombre, pero también hace un trabajo increíble. Y ahí probablemente va a sufrir conmigo cuando tengamos que entrar en ese proceso de ilustración del libro, porque yo tengo ideas que podrían estar un tanto, no voy a decir alejadas, pero podrían ser un poco diferentes a lo que he visto son sus trabajos. Pero eso ya lo veremos en su momento, o sea, no me voy a adelantar al futuro. La cosa es que, dándose cuenta de mis falencias, mi editora me dijo, Matías, te propongo una mentoría narrativa.
y me está entregando herramientas que me resultaban, no voy a decir desconocidas, pero sí ajenas a mi proceso. ¿Ya? ¿Y por qué no voy a decir desconocidas? Porque efectivamente todo lo que me ha ido mostrando no me resulta desconocido, pero sí es ajeno a mi estilo. Porque mi estilo obviamente es un estilo que es bastante directo, bien carente de decoración, en el sentido obviamente de tratar de lograr que el lector, y es lo que estoy obviamente tratando de interiorizar dentro de mi propio proceso, esto de lograr que el lector se meta en la historia. Lo he conseguido en cuentos, pero cuando leo esos cuentos nuevamente, me doy cuenta que efectivamente mi, mi prosa con este estilo tan comprimido, tan restringido en palabras, funciona para cuentos. Pero acá estamos hablando de una novela, o más bien una noveleta, porque la extensión de palabras es inferior a las 30.000 palabras. Y acá obviamente estoy tratando de aplicar todo lo que voy aprendiendo, lo que no es sencillo para nada, porque en el fondo tengo que meterme en una dinámica que no es mi zona de confort. Y como siempre, la zona de confort obviamente es mentirosa porque nos hace creer que somos expertos y que dominamos cierta materia en un nivel bastante avanzado, cuando nos damos cuenta que si salimos de esta zona de confort, obviamente esto no es la realidad. Y ahí está mi perro ladrando y nuevamente, como les he mencionado muchas veces, cuando esto sucede es porque estamos en vivo y no hay un proceso de edición. Digamos que los horarios de grabación de este podcast en un momento trataron de ser bastante controlados, en el sentido de que eran en la mañana, muy temprano, y obviamente no había ruido ambiental que pudiera perturbar lo que es el proceso de grabación. Pero acá nos damos cuenta que esto no es posible y obviamente nos enfrentamos a estos, no voy a decir fenómenos de la naturaleza, porque no es un fenómeno que un perro ladre, es más bien parte de la naturaleza. Así que no es un fenómeno. Y digamos que el proceso de, este nuevo proceso de revisión del manuscrito al que me estoy viendo enfrentado, es un proceso que tiene otro tipo de trabajo. Ya les voy a compartir algunas ideas de lo que fue mi primera sesión de mentoría. Y una primera idea es, obviamente, tratar de meter al lector en nuestra historia. ¿Y cómo logramos eso? Y el problema acá, y el problema que yo peco de esto, es que el, este nuevo proceso al que me estoy enfrentando requiere que yo revise cada una de los no son episodios, acá sí son capítulos, ya yo trato de hacer la distinción. Me gusta decir episodios del podcast, capítulos del libro, pero es por manía, pueden ser sinónimos fácilmente. Y acá lo que tengo que hacer es revisar cada uno de los capítulos y ver, por ejemplo, en alguna parte yo apliqué una descripción, un adjetivo que trataba de alguna manera de describir a uno de los personajes. Cuando esto sucede, yo estoy identificando un bloque que es descriptivo y tengo que hacerme una serie de preguntas o más bien ver cuántas preguntas podría estar haciéndose el lector respecto a esta descripción. Si hay demasiadas preguntas,
o si hay demasiados espacios vacíos, obviamente hay algo que está faltando. No estoy logrando la inmersión del lector en la historia. Ahora, también me pasa lo contrario, que hay partes donde yo necesito que el lector logre deducir partes de la historia, ya por las acciones, tratar de omitir tanta descripción, tan, tan llevarlo de la mano, a pesar de que tristemente uno con el tiempo empieza a perder la fe en la humanidad y se empieza a dar cuenta que la gente es menos inteligente de lo que uno piensa. Y cuando esto sucede, lamentablemente uno tiene que pensar, tengo que llevar de la mano a mi lector. Y es triste, es triste. A mí me encantaría no tener que hacer eso y poder mantener mi historia en este aspecto absolutamente reducido, absolutamente comprimido en términos del lenguaje. Y no tener que explicar esto. Pero sí tengo que explicarlo. Porque como bien dijo Liz, el cine a uno le permite deducir cosas. La iluminación, la música, los gestos de las personas, de los personajes. ¿Qué es lo que hay detrás? La escenografía. Hay 1000 elementos que uno puede considerar que favorecen este silencio, que favorecen este espacio negativo, que permiten que la audiencia deduzca cosas, que el director pueda decir, yo confío en mi público y son ellos los que tienen que armar la historia y que ellos la interpreten de acuerdo a lo que yo estoy mostrando. Y que sigue siendo una interpretación muy personal, sin embargo, guiada por estos elementos silenciosos, que no son los diálogos. ¿Cuál es la diferencia en la narrativa? Que el único recurso que disponemos son las palabras impresas en un papel. Entonces tenemos que confiar en que esas palabras van a ser suficientes para que el lector logre meterse en la escena, pueda verla, pueda vivirla, pueda sentir lo que están sintiendo los personajes. Y acá es donde yo volví a este cuento que salió ganador en una convocatoria de cuentos de temática libre, que ya dije es una de las temáticas más complejas porque finalmente compites con un universo que es demasiado grande. Entonces, si destacas en esto, destacas porque hay algo que hizo que tu creación tuviera alguna particularidad que llamó la atención del jurado. Y en este caso, mi cuento Solitario por Diseño, que como bien lo describo en el reel que me hicieron grabar para poder hablar un poco de este cuento, es un cuento que, si bien es cinematográfico, en todos, o cinemático quizás, no cinematográfico, cinemático. ¿Ya? Y cinemático más que cinematográfico porque no es una obra de cine, sino más bien utiliza elemento, o sea, utiliza el elemento de movimiento, la cinemática. Y acá la idea fue poder utilizar esto, aprovechar este tipo de escritura que lograba un nivel de inmersión, o más bien logra o intenta lograr un nivel de inmersión por parte del lector, que es bastante importante. O sea, estamos hablando es que no quiero darle un spoiler, pero en algún momento cuando, de hecho podría hacerlo, podría incluso em, tirar el cuento como, no un episodio del podcast, pero quizá como un podcast aparte que se llamara Cuentos, por ejemplo, voy a inventar, y que esto me permitiera dejar el cuento o una versión del cuento en audio, para que obviamente los que no quieren leerlo,
lo puedan escuchar. Pero tengo que ver todavía, tengo que ver. O sea, mi primera intención hubiera sido hacerlo ahora, cuando, cuando ya se cumplió el proceso, entre comillas, administrativo de la convocatoria pop propiamente tal. O sea, yo ya recibí el premio, que es una suma que, dado que la recibí por PayPal, va a estar 21 días retenida, pero va a caer justo para mi cumpleaños, así que eso ya es positivo. Sin embargo, quiero hacer esto, quiero grabar este cuento, pero lo voy a hacer una vez que tenga el libro físico en mis manos. Y lo más seguro es que lo haga, no sé si lo voy a hacer en un reel, porque va a ser un reel bastante largo. O sea, sería un reel que va a durar lo que me demoro en leer este cuento, que son cerca, si mal no recuerdo, cerca de 7 minutos, porque ya hice este ejercicio también. Pero haciendo la revisión de este cuento, me doy cuenta que la forma en que está desarrollada la historia, que es esta narrativa que bien les decía anteriormente, tiene mucho del elemento cine, de tratar de meter al lector adentro del personaje, que efectivamente lo consigo con ciertos elementos, pero al mismo tiempo me doy cuenta que efectivamente mi cuento carece de estas descripciones adicionales y de, de estos elementos que permiten lograr la inmersión del lector dentro de la historia. Así también, no me acuerdo si les comenté, pero había mandado un cuento, otro cuento diferente, que tiene una particularidad muy, muy especial. De hecho, en algún momento llegué a pensar que ese podría haber sido mi obra maestra en términos de cuentos, y lo mandé a la convocatoria de duelo. Y después lo mandé a la convocatoria de obsesiones. Y en ambas convocatorias salió seleccionado, y en ambas salió con un puntaje alto, con una apreciación muy alta. Y también, acá precisamente me aprovecho de mi propia forma de escribir, en el sentido de poder conseguir el objetivo que logra este cuento. Ya, y de nuevo, lo siento, pero no les puedo lanzar ningún spoiler, más todavía porque fue seleccionado en 2 convocatorias. O sea, estoy sujeto a unas restricciones contractuales que tristemente eh, son temas administrativos que pretendo respetar. Podría no hacerlo. ¿Ya? Uno siempre dice, oye, sí, el cuento es tuyo, hace lo que queráis. No, pero estoy con esto de, no, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas como corresponden, voy a tratar de hacer las cosas como corresponden. Y en este cuento en particular, sí me aprovecho de mi forma de escribir, donde efectivamente me salto esta inmersión, dejo que sea la historia misma la que logra de alguna manera meter al personaje, más bien, no al personaje, sino meter al lector adentro de la historia, poder sentirla, poder vivirla y poder a la vez interpretarla. Y toda la clave de esto está en la interpretación. Y eso es lo último que les puedo contar de esta historia, porque les digo, es una historia que las personas que la han leído la han tenido que leer 2 veces. Ok, y acá paro, acá sí que paro. Pero eso es lo que estoy aprendiendo
a meter al lector dentro de la historia, a lograr este tema que es un poco más descriptivo, tratar de expandir un poco. Y eso también fue un ejercicio que hicimos con Liz, o sea, más bien, que me dijo, necesito que hagas este ejercicio, y me pidió tomar una escena de, de mi manuscrito y reescribirla, tratando de aplicar, obviamente, todos estos elementos. Entonces son elementos que tienen que, de alguna manera, buscar llevar al lector a la situación, ya sea mediante una descripción del entorno físico en el que se está desarrollando, explicarle qué es lo que está sintiendo el narrador o el personaje, tratar de meterlo ahí, que esas descripciones sean algo que se sienta, que finalmente se sienta. Y como bien también decía Liz, escribir en primera persona no es sencillo, porque lo que sucede es que tienes una sola visión de la historia, muy a diferencia de lo que podría ser una narración en tercera persona, donde existe un narrador externo, omnisciente, que puede entrar en la cabeza de todos los personajes y puede explicarte todo desde una visión que no sé si siempre sea objetiva. No me queda tan claro que los narradores, y yo creo que esto va a ser una pregunta que le voy a hacer a Liz, no me queda tan claro que los narradores puedan no tomar parte, que sean como el observador de Marvel, que solo observa, no puede intervenir. Entonces tiene acceso a todos los multiversos y obviamente solo puede observar. Y no, su regla de oro es no intervenir en el flujo de la historia, pase lo que pase. Acá el narrador obviamente no interviene, a menos que el narrador sea efectivamente un personaje externo, pero ahí yo creo que ya empiezo a complicar el tema bastante más de lo presupuestado. Pero un narrador que viene en tercera persona efectivamente permite otras cosas, permite mover la cámara de otra forma, permite, mu- permite mucho más que una historia en primera persona. Y en eso estoy. Y el gran problema es que la vida también me está exigiendo ponerle atención. Por ende, tengo que cumplir las responsabilidades que van asociadas al trabajo que paga las cuentas, que esa es la parte triste de la historia. Yo feliz me dedicaría a la encuadernación y a escribir. Feliz. Me encanta. Es una cosa que me encanta, me llena. Bueno, y a la música también podría ser. Pero la vida me pide que me dedique a algo que genere ingresos tales que pueda pagar las cuentas. Y la vida también se vuelve cara. Y a ver, ¿qué más les cuento? Si esto siempre tiene que tener un poco más de historia. Bueno, ya sí, esto también se los puedo contar. Hice lo que yo le llamo el poemario cero, que básicamente tomé todos aquellos poemas que yo he escrito, que han salido seleccionados en alguna convocatoria, y los reuní en un pequeño poemario. Traté de seguir todas las reglas, vamos a decir, estas reglas tácitas de escritura en las cuales cada uno de los poemas empieza en, creo que es, creo que es recto, como se denomina la hoja que está a nuestra mano derecha. Y si hay una hoja que queda vacía a nuestra izquierda, no importa, queda vacía.
Y eso me recuerda también que hay ciertos aspectos del libro de mi editora que lo estoy leyendo. El libro es Otoño Escarlata, un libro con una producción que es preciosa, simplemente preciosa. Pero me di cuenta de algunos detallitos que son de estas cosas que uno ve y uno no puede desver, no te la puedes sacar de la memoria. Entonces, aparte que para mí ha sido una especie de estudio, ya yo sé que si Liz escucha este audio, seguramente va a decir, pero ¿cómo me está ahí estudiando, leyendo mi libro? Bueno, sí, estaba estudiando el estilo de la editora que está trabajando conmigo en mi libro. Necesito conocerle la mano, de alguna manera, ¿cierto? A pesar de que ella está respetando demasiado mi estilo. Ya, y eso la verdad es que también se agradece muchísimo porque, como ella bien me decía, no quiero que tu libro finalmente se escriba a mi estilo, porque la voz literaria es tuya. O sea, la idea es que si leen Tu mano sobre la mía, logren identificar la voz de Matías Boizard y no una voz prestada, aunque efectivamente estoy tomando prestados algunos elementos, que son elementos comunes en la narrativa. Convengamos también que hay fórmulas conocidas, que hay, por ejemplo, me enfrenté en un capítulo a un par de frases y a un final del capítulo que yo dije, viejito, esto es demasiado, y yo podía efectivamente nombrar la parte de mi manuscrito que tenía una concordancia, al menos temática, respecto a eso, que era bastante evidente. Entonces, claro, sin conocernos como escritores, porque este es un proceso también de conocimiento entre escritores, o sea, ella me está conociendo a mí, yo la estoy conociendo a ella, tenemos temas y tratamos temas de una forma bastante similar, que obviamente viene de la mano a que son temas que son mm, de carácter, entre comillas, universal y que es bastante común también interpretarlos de esta manera. Y la pregunta que tengo que hacerle a Liz es respecto a bueno, esos temas que son físicos del libro, que me intriga si son decisiones conscientes o cosas que simplemente sucedieron. Bueno, por otro lado, recibí en físico el otro libro de Factor Literario. Ya, de hecho, hice un reel al respecto, porque yo dije, ok, esto se las concedo, es una antología, puede que estén respondiendo a cierto formato, incluso un formato de diseño. Y las antologías, por lo que estoy viendo también, porque me llegó el borrador de otra antología, no se preocupan tanto del tema de vamos a empezar cada una de las obras o cada uno de los cuentos o capítulos o lo que sea en la página de nuestra derecha. Me estoy dando cuenta que esto no es un tema, parece que no es un tema antojadizo, sino que las antologías se toman este tipo de licencia. No sé si para efectos de ahorrar una página de impresión respecto al libro, que pueden ser varias páginas. O sea, estamos hablando que esto no es un libro propiamente tal, sino que es más bien una compilación o un compilado de obras. Ya es como un mixtape. Ya como esto, mm, bueno, no sé cuántos de ustedes habrán vivido la época de los cassettes y que para poder tener música variada, tú tenías que escuchar radio. Estamos hablando de radioemisoras en frecuencia FM. Y tener un cassette
en el que, mira, esta canción me gusta, y apretabas los botones rec y play al mismo tiempo y grababas esta canción. Y obviamente había radios que eran más, ¿cómo decirlo? No, no es que sean más, pero eran como más buenitas con el que grababa música en cassette. Entonces te daban un poco de espacio para que supiera o te anunciaban la canción. Entonces no te perdías la canción completa, sino que la podías, o sea, en los primeros segundos, porque a veces el locutor decía, y ahora vamos a tocar Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Mientras tanto, él estaba diciendo eso, estaba sonando el riff de Sweet Child O' Mine. No, acá no. Y ahora vamos a tocar Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Había una pausa de un segundo y tú alcanzabas a apretar Rec y Play y tenías la canción completa. Aunque a veces los muy desgraciados te cortaban al final, te ponían un comercial o te hacían un fade-in, que, o sea, fade-in es disminuir el volumen. Se me olvida que también me lo dijo Liz, que hay muchas partes en las que yo asumo, tristemente, el conocimiento, o sea, que lo que yo conozco lo conoce todo el mundo. Ese es el problema. Y no, no es así. Entonces, hay veces que uno dice, oye, pero esto ya lo sé. Sí, yo sé que tú lo sabes, porque puede que tú estés familiarizado con lo que es una sala de ensayo, por ejemplo, pero hay gente que no conoce la dinámica, que no se explica cómo alguien podría estar bailando dentro de una sala de ensayo. Lo que es bastante raro porque habitualmente las salas de ensayo son una habitación de 3x3 donde están la batería, los amplificadores, los micrófonos, la mesa de mezcla y con suerte espacio para 2 o 3 sillas, si es que. Entonces acá lo que, lo que pasa es que yo no puedo asumir que la gente sepa lo mismo que sé yo. Entonces por eso a veces se pueden encontrar que tanto en los episodios del podcast como en, bueno, cualquier otra cosa en realidad, si escribo en el libro probablemente, no, ni siquiera probablemente, sino que de hecho va a ser así. Que voy a tener que explicar cosas porque no puedo asumir que la gente sabe y conoce lo mismo que conozco yo. Pero, bueno, la cosa es que en ese tiempo uno tenía estos compilados de música en un cassette y estaban grabados, o sea, uno tenía cassettes de música variada. Y obviamente eran con las canciones que a ti te gustaban, y eso era un mixtape, básicamente lo que Star-Lord de Guardianes de la Galaxia ya cargaba en su Walkman. Un Walkman es el dispositivo que permite, digamos, escuchar cassettes y no es andar con una radio, es una radio portátil que es bastante más grande que un celular, por cierto. Después lo cambió por un Zune, que es la aspiración de Microsoft por hacer algo parecido a un iPod. Pero esa es más o menos la idea. O sea, en el fondo tienen música variada que pueden seleccionar y está en un dispositivo de almacenamiento físico, que en este caso era el cassette. Para el caso del iPod, bueno, ustedes saben, el iPod, o sea, son MP3 o música que está almacenada en el iPod. Y lo mismo es cuando ustedes tienen una colección de MP3, que es algo que es cada vez menos común. ¿Ya? Ahora, un tiempo eso sí que uno le regalaba a la gente, y sobre todo, bueno, hombres a chicas. Era muy difícil. Yo nunca recibí un CD de una chica. eh, Eran CDs de música en MP3. Era una colección de MP3. Tú hacías una compilación de los MP3 que más te gustaban y se los regalabas a alguien. Porque en el fondo era esto, aparece en un meme incluso, que dice, em,
Agradece a los que te comparten música o que te comparten la música que escuchan, porque te están regalando un pequeño pedazo de su vida. Porque la música es algo que también es súper íntimo. Entonces, bueno, esa es como la historia, digamos, la analogía que traté de hacer, y una analogía bastante larga, porque ya se dieron cuenta que les conté una tremenda historia. Y acá también me vuelvo a desviar un poco y vuelvo a mi primera sesión de mentoría narrativa, donde Liz me hizo la diferencia, y es una diferencia muy importante, entre mostrar y contar. Mostrar es básicamente hacer un inventario de cosas y que, digamos, la acción y nada tenga un trasfondo que uno pueda utilizar de manera diferente a solo enterarse de los hechos o de una situación. Sin embargo, contar tiene esta pequeña diferencia, que es lo que he venido hablando gran parte de este episodio, que es donde uno busca hacer una descripción más profunda, uno busca expresar qué es lo que se está sintiendo en ese momento, uno busca explicar el porqué de ciertas cosas, y como objetivo es aliviar las dudas que uno puede tener al momento de leer un fragmento del libro, o un episodio, un capítulo, o una escena. Pero ya entienden un poco la idea. Ahora, hay veces que uno no quiere contar tanto. Entonces uno tiene que lograr este pequeño balance entre mostrar y contar. Y yo creo que por ahí va la magia de la buena narrativa, que en el fondo confía en el lector, en el sentido que le está mostrando algo y quiere que el lector se imagine ciertas cosas, pero también en momentos bastante específicos y bastante importantes en la historia, necesita guiar al lector para poder meterlo dentro de la historia, lograr esta inmersión, lograr que logre vivir lo que se está narrando. Y cuesta, no vamos a decir que eso es sencillo, sobre todo si uno está acostumbrado simplemente a mostrar. Y es algo que me pasa. Y finalmente, y acá es donde tengo los finalmente, en algún episodio anterior yo dije que iba a tener invitados en el podcast. Y la verdad es que, bueno, lo he comentado y hay gente que me dice, oye, sí, podría invitarme, eh, quiero estar ahí. Si el problema no es invitar a la gente y no es compartir estos espacios de desahogo, como le llamo yo, sino que es un tema más bien logístico. Primero es, obviamente, el horario. Ya estamos claros que no todo el mundo tiene disponibilidad para poder estar presente en una grabación a las 7 de la mañana. Imposible. O en un horario AM, digamos, de 7 a 11, 12, por decir algo. Ya lo mismo en las tardes. Las tardes quizás son más sencillas, entre comillas, porque los horarios de oficina habitualmente se extienden de 8 a 6 de la tarde o de 9 a 7. Ojalá sea antes de las 7 de la tarde, o a las 7 ya es una locura tratar de incluso desplazarse en la ciudad. O lo mismo los fines de semana. Después viene el tema del lugar. Yo les digo, muy difícilmente yo voy a invitar a alguien a mi home studio, ¿ya? Y muy difícilmente lo digo porque
habitualmente mi home studio, como es parte de mi oficina, no está en condiciones de recibir a más gente, a menos que sea gente que efectivamente conoce mi dinámica de trabajo, me resulta más cercana, tenemos cierto nivel de confianza. Entonces, sí tienen este conocimiento y que no se van a enfrentar a un caos que les puede resultar eh, perturbador, por lo bajo perturbador. O sea, acá estamos hablando de que en la alfombra de mi oficina habitualmente hay libros, herramientas, eh, pedales de guitarra o de bajo. Entonces no, yo nunca hablo de desorden, yo más bien hablo de un caos organizado o una organización irregular, podríamos decirlo, porque yo entiendo mi desastre. Entonces los que normalmente vienen acá es gente que ya me conoce, gente con la que tengo confianza. Pero obviamente los invitados o invitadas de un podcast no necesariamente comparten esta visión. Así que tendríamos que ver otro lugar donde grabar. Eso implica que yo tendría que desplazarme con algunos de mis equipos. Que tampoco, no voy a decir que esto sea terrible. Ya es algo que yo lo puedo hacer. No, no tengo problemas en desplazar mis equipos. Aparte que son lo suficientemente portátiles como para poder hacerlo. Pero como bien les digo, el tema aquí es que es parte de las cosas que hay que coordinar. Y finalmente, y probablemente lo más importante para el tema del podcast, es concordar el tema. O sea, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo no puedo llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero invitarte a mi podcast a que conversemos de algo. Y obviamente si la conversación se vuelve fluida, ese episodio de podcast puede resultar muy extenso. Y si es igual de difuso que mis episodios normales cuando yo estoy solo, en que empiezo a hablar de algo y termino hablando de otra cosa y después vuelvo al tema inicial y después sigo con el segundo tema que empecé y así me empiezo a volver un poco loco con estos cambios de tema que no todo el mundo puede seguir, por cierto, también es complejo. Entonces, obviamente requiere que haya una coordinación previa respecto al tema que queremos tratar. Así que, como se podrán dar cuenta, grabar un podcast solo es relativamente simple porque en el fondo yo soy el dueño de la pelota, me puedo equivocar. Y obviamente si uno se equivoca uno puede llegar, volver atrás y cortar, pegar, mover. Tampoco es tan terrible. Sí demanda un pequeño proceso de revisión, al menos de revisión. Pero no es tan sencillo, porque si ya estamos involucrando a terceras personas, tenemos que entrar a considerar muchas otras cosas. Pensemos incluso que en este momento yo estoy grabando con un solo micrófono y eventualmente podrían necesitarse dos o esperar que la otra persona no se sintiera incómoda compartiendo el mismo micrófono conmigo o la cercanía que esto podría implicar. Así que, bueno, chicos y chicas, creo que con esto ya he disvariado lo suficiente. Ha sido una dosis de locura bastante razonable para el día de hoy. Como siempre, cuando me despido, los dejo invitados a que se suscriban al podcast. Se pueden suscribir tanto acá en Spotify, donde originalmente subo estos contenidos, como en YouTube, que es
digamos, una consecuencia colateral porque logré enlazarlo, así que subo en Spotify y se sube automáticamente a YouTube. Y espero que se siga haciendo porque si no me quedo sin material. O lo tendría que hacer manual y eso va a ser otro tipo de trabajo. Espero que no suceda y ojalá no suceda nunca. Los invito también a que me sigan en Instagram. Me pueden encontrar como Matías Boizard. De hecho, en YouTube me pueden encontrar como Matías Boizard y bueno, en Spotify es más complicado porque ponen Matías Boizard y aparece cualquier cosa, pero el buscador es pésimo, así, derechamente, malo, es malo, 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 malo. Em, y bueno, eso sería pues, me despido, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.